tardes, dando inicio entonces a la prueba de capacitación que les mencionaba. Les repito, el nombre mío es Diego Hernández. Distingo algunos, todos son del área de mantenimiento. Mantenimiento mecánico, tornero, soldador y electricista. Bueno, entonces damos inicio. La idea, vamos a conversar el tema de lo que es la hidráulica, sistemas hidráulicos. Vamos a iniciar por los conceptos básicos, los fundamentos de la hidráulica como tal, y la idea es poder llegar a poder enfrentarnos a un plano, entender un plano hidráulico, el circuito, identificar los elementos, tanto en el plano como físicamente en el equipo, que tengamos unas bases sólidas que nos permitan detectar un problema, poder llegar a un diagnóstico o a una solución eficaz en el sistema. ¿Todos acá han tenido algún contacto de una u otra forma con la hidráulica? Sí. Entonces, vamos a dar inicio. Cualquier inquietud que se vaya presentando durante la charla, inmediatamente vamos con el plano. Entonces, para dar inicio, vamos a ir a un cuestionario inicial de cada uno, que yo diga que hasta cada uno lo escribiera. Vamos a hacer unas preguntas, cada uno va escribiendo el concepto que tenga. Esto que nos va a permitir, a medida que vamos desarrollando el curso, ir viendo realmente cuáles son los conceptos que tenemos, si tenemos conceptos equivocados. Hay muchas partes de los fundamentos donde uno tiene ideas erradas, que es lo que precisamente queremos entrar para que nos vaya quedando claro. Entonces empecemos. ¿Qué es la hidráulica? Podemos escribir y quien quiera compartir su opinión lo dice. Estamos libres de decir lo que pensemos, lo que queramos. ¿Cómo podríamos definir la hidráulica? ¿Alguien quiere participar? Sí. Podríamos definir la hidráulica como el poder de los líquidos a crear el movimiento. ¿Cierto? Más o menos pues de cómo se comportan los líquidos dentro de un recipiente a presión y de ahí qué tipo de presión o qué fuerza es la que puede comunicar. ¿Alguien tiene algún otro concepto? Yo, pues tengo entendido que es la ciencia que estudia la mecánica de fluidos. ¿Alguien más? También podría ser hidráulica, podría ser el estudio y comportamiento de los líquidos y también su aplicación ecológica. ¿Alguien quiere decir algo más? No voy a entrar a profundizar, simplemente quiero como que haga un sondeo, que pensemos en estas inquietudes. Todos son temas que vamos a tratar en la capacitación del curso. Entonces, a medida que vamos desarrollando, pues nos vamos a ir confrontando con las ideas que tenemos. Un ejemplo de hidráulica. ¿Qué ejemplos podemos dar? Aquí ustedes tienen muchos. Una prensa hidráulica. Una prensa, un gato, un gato. ¿Qué más tenemos? Los cilindros de la cilindros. máquina. De acueducto. De acueducto. Listo. Ahí estamos hablando ya de un tema de hidráulica, pero ya de... No aceite, pues. Listo. Entonces es un tema que ahorita también vamos a diferenciar. Porque el concepto hidráulico es un concepto amplio. ¿Sí? Realmente aquí no vamos a hablar del concepto del manejo de agua, ¿sí? Pero la palabra, exacto, no, pero está bien, porque la palabra, y de hecho la palabra hidro viene de agua, ¿no es cierto? Entonces está bien el término. Y de hecho cuando hablamos del concepto, por eso arriba dice oleohidráulica, digamos que ese es un término que ya se ha adaptado más. ¿De dónde viene la palabra óleo? Aceite. Entonces el principal medio, el principal fluido empleado en los sistemas hidráulicos es el aceite. Entonces, como para diferenciar, cuando estemos hablando de sistemas hidráulicos de transmisión de potencia, hablamos de oleohidráulica, aunque no es el único fluido, ¿sí? Y cuando estamos hablando de sistemas ya con agua, entonces hablamos de hidráulica. Pero realmente nosotros hablamos de nosotros estamos con sistemas hidráulicos.
¿sí? Hay que estudiar eso con claridad. Bueno, ¿qué es presión? ¿Cómo se crea la presión en un sistema hidráulico? Una restricción. La resistencia. Una resistencia, una restricción. ¿Algo más? ¿Cómo se mide la presión? ¿Cómo se mide? En bares. Bueno, hablando pues del aceite, porque si fuera del aire estaría hablando de PSI, aunque también aplica. Son unidades de medición de la presión, ¿no es cierto? Pero entonces, así se crea, dice que hay grado por restricción, pero ¿qué es en sí la presión? Es una fuerza ejercida sobre algo. Una determinada En una unidad de área fluido. Vamos a aclararlo. Caudal, ¿qué es caudal? Hemos escuchado eso, ¿a qué nos referimos con el caudal? Cantidad de fluido que circula por una determinada ducto. Velocidad del fluido. Es una unidad de tiempo. Una bomba, todos hemos escuchado de una bomba, ¿qué es? ¿Qué es una bomba? ¿Qué función tiene en un sistema? Digamos que es el dispositivo que hace que se genere la presión para determinado trabajo. O Caudal. Pero una bomba sí da No, presión. no, no. todo eso lo vamos a aclarar adelante, ¿no? Una bomba no da presión. Una bomba no da presión. Era caudal. Genera caudal. Una bomba genera caudal. Genera un caudal. La presión La presión la genera aplica una al lado de restricción. la ¿Qué se entiende por una bomba de desplazamiento positivo? Esa es la que es la... Ahí sí, ¿no? No hemos escuchado ese término, bomba de desplazamiento positivo. Usted negro. Sí, ¿alguien tiene algún concepto sobre esto? No, ahí sí. No, de manera que vamos a aclarar. Bomba de desplazamiento fijo y bomba de desplazamiento variable. Desplazamiento fijo es de que siempre envía el mismo caudal y el desplazamiento variable, dependiendo del pilotaje, varía el caudal. O sea, puede haber alguna condición donde entregue más o menos caudal la bomba. ¿Qué es el desplazamiento de una bomba? La cantidad que entrega la bomba de determinado, por ejemplo, en este caso, si fuera hidráulica, la cantidad que entrega en determinada medida, si no, Podríamos decir que desplazamiento es lo mismo que caudal. Tal vez habrá una relación, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Un actuador hidráulico. ¿Qué es un actuador hidráulico? Cilindro. Un cilindro es un ejemplo de un actuador hidráulico. El que cumple la función mecánica. Que cumple una función mecánica. Inyector. ¿Qué, perdón? Motor hidráulico. Un actuador. ¿Qué es un cilindro hidráulico? ¿Qué variaciones pueden tener? ¿Qué tipo de cilindro existe? ¿Qué variaciones? Todos los dados. Es un actuador. Hay doble efecto, simple efecto. Doble efecto, simple efecto, ¿sí? Telescópicos, raquetas, ¿sí? Doble vástago. ¿Y qué es un motor hidráulico? Que ahorita lo mencionaba. ¿Tienen un ejemplo de un motor hidráulico en alguna aplicación? La perforadora. Los sistemas hidrostáticos. La rotación. Las medidas de un motor hidráulico. ¿Sí? De todo esto vamos a hablar y vamos a profundizar. ¿Sí? Pero no vamos a tomar un sondeo de familiarizar que estamos con cada uno de estos términos. ¿Qué es una válvula libre? ¿Han escuchado el término? Sí. ¿Qué es una válvula libre? La que se encarga de Generar la presión. de despresurizar el sistema, de liberar la presión cuando llega a un seteo. Controlar la presión del sistema. Esto sería como digamos como ahí se me fue. La que mantiene la presión del sistema a lo que uno la necesite. Fusible, por decirlo así. Fusible. ¿Y qué es una válvula reductora? ¿O es lo mismo? No. Diferente. Reduce el caudal. Reduce la presión. Reduce la presión. Reduce la presión, más no el caudal.
Es reductora de presión, reduce la presión. Reduce la presión. Pero es diferente, es lo mismo que una válvula libre. No, es diferente porque la válvula de alivio libera tanque. ¿Han escuchado sobre una transmisión hidrostática? Sí. Pueden decir un ejemplo de qué estaría hablando cuando hablamos de una transmisión hidrostática. Una excavadora, por ejemplo, puede ser. Sí. Una excavadora, en la actualidad ya salen cargadores y bulldozers también hidrostáticos. No vienen, digamos, con servotransmisión, sino un sistema hidráulico que mueve unos motores y Bombas y motores. con bueno, ¿Qué determina la fuerza que puede realizar un cilindro hidráulico o el torque que puede generar un motor hidráulico? El área o el diámetro. La geometría del elemento. ajá. Algo más, La presión. la presión. O sea, el caudal. En ese sentido entonces sería el caudal. No, ay, no, la presión. El caudal es la velocidad del movimiento. ¿Qué determina la velocidad del actuador? El caudal. Ahí está. Todas son cosas, todas estas inquietudes son cosas que vemos muy básicas, muy del día a día. Sí, todos hemos estado de una u otra forma familiarizados con estos términos. Pero muchas veces tenemos conceptos un poco vagos, es difícil diferenciar y es lo que pretendemos pues en este proyecto de capacitación, o sea, que tengamos los conceptos claros en los componentes y el funcionamiento de los mismos componentes. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la hidráulica? Entonces dieron varias explicaciones. ¿Alguien más dice algo sobre la hidráulica? Para tratar de dar ya con una definición un poco técnica. Entonces, vamos a hablar de hidráulica, pero a nivel de transmisión de potencia. Entonces, tenemos con la diferencia que ya mencionaron, ¿no es cierto? Entonces, la palabra hidráulica es una palabra amplia, ¿sí? Pero el tema que vamos a trabajar acá Es óleo. es concretamente óleo hidráulica y está enfocada en la transmisión de potencia, ¿sí? Cuando hablamos de hidráulica, aquí ya estamos hablando digamos, de las centrales, donde aprovecha la energía cinética del agua, las caídas, ¿sí? Acá estamos hablando de transmisión de potencia. Entonces, la hidráulica concretamente la podemos definir como una forma de transmisión de potencia a través del empuje de un fluido, ¿sí? Básicamente esa es sería como una definición, o sea, una forma de transmitir potencia mediante el empuje de un fluido. Ahí ya tocamos un punto y es entonces el fluido. Ustedes ahorita lo mencionaban. ¿Qué tipo de fluido se trabaja en un sistema hidráulico? Entonces, lo más normal es aceite. Esta ciencia, pues, o esta forma de transmisión de potencia inicialmente se llamó hidráulica porque en sus inicios los primeros equipos hidráulicos de transmisión de potencia también fueron con agua, ¿sí? Es el líquido más común, ¿sí? Entonces los primeros equipos de transmisión de potencia fueron con agua, pero el agua no tiene las mejores propiedades en un sistema de transmisión de potencia. ¿Por qué? Oxidación, El agua es corrosiva, la misma densidad, Temperatura. Las temperaturas también influyen mucho. Lo afecta. La ebullición. Entonces, la viscosidad. Entonces los aceites tienen una serie de características que mejoran considerablemente lo requerido para un sistema de transmisión de potencia, ¿sí? Pero entonces partimos de un punto básico y es que estamos trabajando con un fluido líquido, ¿sí? ¿Qué características tiene un fluido líquido? Fluye. Fluye No se deja comprimir. y tiene una característica importante, No se que deja es incompresible, ¿sí? O sea, incompresible es que o sea, así se someta a una fuerza, a una carga, no varía su volumen. El gas, por ejemplo, es compresible, ¿no? O sea, el gas, una pipeta, yo lo puedo ir comprimiendo y va variando, va disminuyendo su volumen, ¿sí? A medida que yo incremento la presión. El líquido no. ¿Sí? O sea, el líquido tiene esa característica que es incompresible. Eso es teórico, ¿sí? O sea, realmente los líquidos tienen un grado de compresión. Coeficiente, claro. Lo que pasa es que comparado, digamos, con otros elementos, digamos, como los gases, ese nivel de compresión es mínimo. Es muy bajo, es mínimo. Entonces uno muchas veces podría decir que es despreciable, pero realmente no es siempre despreciable. Hay sistemas, ustedes han escuchado lo que se llama el término un golpe de ariete. Sí.
¿Sí? En un sistema hidráulico, un golpe de ariete, ¿qué es? Latigado de una manguera. El latigado de la manguera. ¿Y por qué se puede dar? Rompimiento. El rompimiento de la misma manguera como tal, no. Presión muy alta. Temperatura. Movimiento líquido. Caer en el sistema. El golpe de ariete, concretamente, o sea, es un golpe que se siente en el sistema, pero normalmente se da es por cambios bruscos en la presión, de liberaciones de presión. Entonces, cuando el fluido se comprime y se deja descomprimir brusco, él trabaja como un resorte, ¿verdad? Porque realmente, lo que decimos, el fluido en teoría es incompresible, pero realmente a presión él se comprime un grado. Entonces, como si yo comprimo un resorte y si yo lo suelto brusco, él va a dar un golpe, ¿sí? Libera brusco esa energía. Eso es lo que sucede. Entonces, en sistemas, digamos, donde los volúmenes de aceite son pequeños, esa compresión del aceite puede ser despreciable, ¿sí? Pero cuando hay volúmenes grandes, cuando manejamos cilindros de mayor tamaño, ¿sí? Ya esos volúmenes no son tan despreciables y hay que tener una serie de elementos que absorban esa liberación de energía de una manera gradual, porque esos golpes van a generar daño en las tuberías, en las mangueras, en los elementos, ¿sí? Entonces, básicamente el golpe de ariete en un sistema hidráulico es esa liberación brusca o descontrolada de la presión. Entonces, volviendo a lo de la hidráulica, entonces es un sistema, una forma de transmitir potencia a través del empuje de un fluido, ¿sí? Que normalmente es un líquido. ¿Cuál es la fuente? La hidráulica es una fuente de energía. Es una fuente de energía. No. No es una fuente de energía. Es una causa de la Es una transformación. Exacto, eso es una transformación de la energía. Ajá. ¿Cuáles son las fuentes de energía? ¿Cuáles pueden ser las fuentes de energía? Motor eléctrico, motor Si diésel. ponemos acá el equipo, digamos un cargador, una retroexcavadora, ¿cuál es la fuente de energía? El motor. El motor diésel. ¿La bomba es la fuente de energía? No. La bomba necesita que sí, la fuente es eso, es el motor, un motor de combustión, un motor eléctrico, ¿sí? Está bien. Entonces, un sistema hidráulico es una forma de transmitir potencia, o sea que si estamos hablando de transmitir potencia, ¿qué estamos buscando? Hacer un trabajo. Sí, o sea, si estamos buscando hacer un trabajo, y un trabajo lo podemos hacer de muchas maneras, ¿sí? Cuando hablamos de un vehículo, entonces, ahorita hablamos de, los vehículos normalmente, ¿cuál es la forma de potencia? ¿Cuál es la fuente? La gasolina. Entonces son motores de combustión, pues de gasolina, puede ser diésel, ¿no es cierto? Ahorita tenemos otra fuente, entonces tenemos los motores eléctricos, pues los vehículos eléctricos. Entonces debe haber una fuente, pero lo que busca es hacer un trabajo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo sencillo donde debemos hacer queremos hacer el movimiento del carrusel, luego para los niños, podemos hacerlo de varias formas, ¿sí? Entonces podemos hacerlo una persona empujando, o sea, ya la fuente, ¿no es cierto? Podemos hacerlo con un sistema mecánico, podemos hacerlo con un sistema hidráulico, sería una cosa de las formas. Entonces tenemos las fuentes, pueden ser lo que decimos, motor eléctrico, motor de combustión, una turbina, la fuerza humana, un sistema de vapor, un animal, el viento, el agua, todos son posibles fuentes de energía. Normalmente cuando vamos a hacer el trabajo, esa fuente de energía la acoplamos al sistema que queremos accionar. Pero esos acoplamientos no pueden ser directos, entonces tiene que haber una serie de elementos que permitan controlar el trabajo, ¿sí? Que permitan regular la velocidad, la dirección, lo que queremos realizar. Entonces, en un sistema mecánico hay una serie de componentes, entonces, engranes, cadenas, poleas, ¿sí? Reductores que nos permiten ya controlar, tener un movimiento regulado, tener unas aceleraciones, unas velocidades. Un sistema hidráulico, entonces, básicamente
tendríamos una fuente y tenemos un elemento que va a convertir esa fuente de energía, la va a transformar en una energía hidráulica, ¿sí? Y el elemento que transforma esa energía es el que llamamos como la bomba. Entonces esa es la función de la bomba en un sistema hidráulico, es transformar la energía de la fuente en una energía hidráulica. ¿Y cómo la transforma? ¿Qué es lo que hace la bomba? La bomba toma el giro normalmente de una rotativa, ¿no es cierto? Aunque no siempre son rotativas, también hay bombas axiales, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene la bomba? Succionar el aceite. Agarrar el fluido e incrementar el Empujar el fluido. Empujarlo. El término es eso, lo que hace la bomba simplemente es empujar. Por eso decimos que la hidráulica es un medio de transmisión de potencia mediante el empuje del fluido. O sea, lo que hace la bomba es empujarlo. ¿Cuál puede ser el ejemplo más simple de una bomba? El ejemplo más simple. ¿O qué tipos de bombas conoce? Esa es la forma constructiva de las bombas. Pero hay una mucho más simple, que de pronto hasta uno en el sistema del carro lo puede tener como repuesto. El gatico para levantar el gato para levantar el vehículo, para cambiar una rueda. El gato hidráulico. ¿Sí? ¿Ese sistema tiene una bomba o no? ¿Qué es lo que está accionando uno cuando mueve la palanca? La bomba. Esa es la bomba. O sea, estoy moviendo un pistón y ¿qué está haciendo el pistón? Simplemente está empujando el fluido. Lo está empujando y el fluido tiene una característica. Ahorita lo dije, ¿verdad? El fluido fluye. Sí, o sea, el fluido se adapta a las geometrías, al recipiente que lo contiene, él se va adaptando y va buscando por dónde moverse. ¿Sí? Y que la presión es igual en toda el área de un cilindro. Es igual. Ahí entra lo que es el concepto del principio de Pascal, que ya lo vamos a ver. Pero entonces la bomba como tal es un elemento que toma la energía de la fuente, ¿sí? Y la transforma. Y la transforma simplemente empujando el fluido. Esa es la función que hace la bomba, empujar el fluido. Ese fluido que empuja, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia un actuador. ¿Y entonces qué es un actuador en un sistema hidráulico? Es el receptor. El receptor. El elemento que hace la tarea. No hace el trabajo. Es el elemento que transforma el movimiento que necesita. entonces el que recibe el actuador, que en este caso es un motor hidráulico. Pero entonces cuando hablamos de actuador, entonces estamos hablando de un motor hidráulico que ahí llamamos que es un actuador rotativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está convirtiendo esa energía hidráulica, la está convirtiendo en un movimiento rotativo, ¿sí? O tenemos un actuador lineal, que ahí hablaríamos de un cilindro, un actuador lineal, entonces convierte la energía hidráulica en un movimiento lineal, o sea, un vaivén, ¿sí? La convierte en trabajo. Para hacer un trabajo, aquí el trabajo es girar el carrusel, entonces por eso tenemos un motor hidráulico. O lo convierte en fuerza y luego trabaja. Según lo que entiendo, lo convierte la energía hidráulica la convierte en energía mecánica. Hay un concepto de conservación de la energía. O sea, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Siempre, ¿Sí? siempre. O sea, la energía, ¿cuál es la fuente de energía acá? El motor. Ese motor tiene unas características, una cierta potencia, digamos 20 caballos, 30 caballos, tantos kilovatios. ¿Sí? Un sistema mecánico no puede, la energía que está generando acá, ¿sí? el resultado del trabajo no puede ser mayor que el que está ingresando, simplemente está transformando. Entonces esos 20 caballos se están convirtiendo en una energía hidráulica para alimentar este elemento, este actuador rotativo y generar un trabajo. ¿Sí? Entonces estoy convirtiendo energía eléctrica en energía hidráulica para finalmente tener un trabajo y una energía mecánica. ¿Sí? Entonces tenemos el elemento de entrada que es la bomba, que es el que toma la energía, la convierte en un sistema, la convierte en una fuente de transmisión de potencia hidráulica mediante el empuje, lo que hace la bomba es empujar. Y eso lo dirige hacia el motor. Pero entonces deben haber unos elementos que permitan controlar esa energía. ¿Sí? Entonces tenemos una serie de componentes dentro del circuito que permiten, ¿qué puedo yo controlar? Que yo puedo controlar la dirección, la velocidad, ¿sí? Las aceleraciones,
Entonces hay una serie de elementos dentro del sistema hidráulico que es lo que llamamos, ¿cómo podríamos llamar esos elementos? O sea, tenemos bomba, tenemos actuador, bomba elemento de entrada, actuador elemento de salida, y hay una serie de componentes intermedios. ¿De qué nombre les podríamos dar? Dispositivos de control. Válvulas. O sea, hay una serie de componentes, válvulas que van cumpliendo una serie de funciones, pero buscando ¿qué? Controlar esa energía, o sea, administrar esa energía que está generando la Motor. la bomba. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo, un elevador. Entonces, la hidráulica permite tener unos movimientos, o sea, la hidráulica como medio de transmisión de potencia. Como les decía ahorita, yo puedo hacer el mismo trabajo de muchas formas, entonces lo puedo hacer de una forma mecánica, lo puedo hacer con hidráulica, lo puedo hacer con neumática, ¿sí? Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Por qué hacerlo hidráulica? Porque normalmente una retroexcavadora es hidráulica. ¿Cómo? O sea, yo puedo hacer los trabajos de muchas maneras, ¿sí? ¿Por qué digamos una retroexcavadora es hidráulica? Porque todos los movimientos son con sistemas hidráulicos. Es que multiplica la fuerza, la potencia, el movimiento. Entonces, cada sistema tiene unas ventajas y unas desventajas también, ¿no es cierto? Entonces, cuando un fabricante diseña un equipo, pues evalúa todas esas características y selecciona cuál es la mejor alternativa, ¿sí? La hidráulica tiene una serie de ventajas respecto a otros sistemas de transmisión. Uno es la capacidad de fuerza respecto al tamaño, ¿sí? O sea, con elementos pequeños se puede hacer fuerzas muy grandes. Uno neumáticamente también podría hacerlo, pero neumáticamente necesitaría actuadores de un volumen mucho mayor, ¿sí? O con sistemas mecánicos también puede hacer el trabajo. De hecho, pues cuando no estaba la hidráulica, había sistemas de grúas, de retroexcavadoras, de todos los sistemas mecánicos, ¿sí? Palancas, embragues, engranajes. ¿sí? Exacto. Pero entonces la hidráulica tiene una serie de ventajas respecto a otros sistemas. Una de las ventajas es eso, la capacidad de carga respecto al tamaño, la precisión, ¿sí? Lo compacto, lo fácil de controlar los movimientos, la dirección de los movimientos. Aquí vemos el ejemplo. Este es un sistema de una retroexcavadora modelo, no sé, La pala. así funcionan los sistemas, ¿no es cierto? Y esto pues básicamente ha sido reemplazado por los sistemas hidráulicos. En un equipo como este, ¿dónde tenemos hidráulica? Los cilindros, La traslación, el movimiento. Todos los movimientos y la traslación. Todo eso es un sistema hidráulico. Es todo un sistema hidráulico. Todo. Pero la fuente no es hidráulica. No. La fuente es un motor de combustión, alimenta unas bombas, ¿sí? Alimenta unas bombas, esas bombas transforman esa energía de los motores en una energía hidráulica, empujan el fluido y ese fluido a través de unas válvulas, unos controles, se direcciona hacia los distintos actuadores. Acá tenemos, digamos, los movimientos del balde, tenemos lo que es la rotación, lo que llaman la tornamesa, ¿no es cierto? La rotación de la excavadora o la misma traslación. ¿Sí? Acá vemos pues, lo que sería un actuador lineal. ¿Sí? El actuador lineal, que lo llamamos cilindro. Esto está convirtiendo esa energía hidráulica en un movimiento lineal para, en este caso, el movimiento pues, del brazo de la excavadora. Ahorita mencionaron el principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal para los fluidos? El principio de Pascal dice que todos los líquidos divididos en un área, la fuerza es igual en todas partes que toque el líquido, pues no tan técnico la dirección, pero es más o menos la idea. Él habla más que todo de la presión de los líquidos.
Entonces ahí empezamos a hablar de un tema que es presión. ¿Ves? Lo que dice el concepto del principio de Pascal, cuando hay un fluido confinado, ¿sí? en un recipiente cualquiera, ¿sí? Es lo primero, o sea, el fluido se adapta a la forma del recipiente, ¿no es cierto? O sea, el fluido toma la forma del recipiente. Y si ese fluido se somete, se le ejerce una fuerza, ¿sí? Se genera una presión. Entonces vamos a suponer acá, en este sistema, tenemos el fluido. El recipiente es que todo este sistema, si esto digamos es un cilindro, ya tenemos otro cilindro y esto digamos que sea una manguera, ese es el recipiente. El fluido está confinado en ese recipiente, ¿sí? Vamos a suponer que al lado de allá, vamos a poner un tapón acá, ¿sí? Y yo ejerzo con este pistón, empiezo a hacer una fuerza. ¿Qué sucede? Se incrementa o se genera. ¿Hay cómo está? ¿Hay presión? Pero ahí, espera un momentico porque no hay ninguna restricción. Si usted hace la presión en el cilindro izquierdo, ¿qué va a pasar con el cilindro derecho? Va a subir. Pero si usted hace una presión en el cilindro izquierdo y va a tapar acá, entonces se va a generar una presión. Pero es que de todas maneras, por las mismas áreas y el mismo peso del cilindro, hay una presión, que sea muy mínima, casi despreciable, pero la hay. Sí, es cierto, todo lo que están diciendo es cierto. O sea, por poquito que pese este cilindro, este vástago con el pistón, ese peso está generando una carga en el fluido, ¿sí? Entonces lo está comprimiendo. Entonces cuando comprime el fluido, ahí es donde se genera lo que llamamos la presión. O sea que realmente ese fluido, ahí como está, así eso está en equilibrio. Eso está en equilibrio, ahí hay una presión. ¿Cómo la podríamos medir? Un instrumento de medición que normalmente es un manómetro. ¿Qué otro instrumento de medición de presión tenemos? Manómetro, tacómetro. El instrumento pues ¿no? Para medir la presión es el manómetro, ¿no es cierto? Y hay instrumentos ya como transductores, elementos electrónicos que ya convierten una presión, digamos, en una señal eléctrica. Vale. Así la medimos. ¿Y cómo la podríamos calcular si tuviéramos que calcular esa presión? La fuerza del área. Hay una relación entre presión, fuerza y área, ¿sí? Ya vamos a mirar ese detalle, pero entonces el concepto de Pascal lo que dice es, este fluido está ahí en equilibrio, no sabemos qué presión hay, debe haber una presión mínima, puede que sea ¿cómo dice? Despreciable, ¿sí? o por ser tan baja necesitaríamos un instrumento muy preciso para medirla, entonces no podría decir, ahí no hay nada, ahí no hay presión, ¿sí? Pero esa mínima presión que haya es igual acá, es igual acá o es igual allá. En cualquier punto, y dentro del concepto de Pascal, la presión es la misma en cualquier parte del fluido y siempre se proyecta de manera perpendicular a la superficie, ¿sí? Vamos a suponer que ese cilindro allá le ponemos una carga, ¿sí? Llámese un vehículo, ¿sí? Entonces acá tenemos un vehículo allá, pero está abajo completamente, no ha subido. ¿Qué presión tenemos en el sistema en ese momento? La presión neutra, pues. Mínima, ¿cierto? Pues no hay presión, no está generando presión, simplemente está abajo completamente. ¿Cuándo se va a generar presión? Cuando bajen la Cuando coloque una carga. Cuando se empieza a ejercer una fuerza acá, ¿no es cierto? Se empieza a ejercer una fuerza, así como está. Si yo ejerzo una fuerza, ¿qué se genera? Si no hay carga ya. ¿Se genera qué? Un movimiento del actuador de salida. Entonces tenemos como un actuador de entrada, un actuador de salida. Si yo genero un movimiento acá, un empuje, el fluido se va a acomodar y va a empujar el actuador de salida, ¿sí? Y si estos actuadores tienen áreas iguales, entonces si este se desplaza 10 centímetros, ¿cuánto se desplaza el de allá? Tiene que ser lo mismo. Esa es una de las ventajas también de la hidráulica, digamos, comparada con la neumática, ¿sí? Y es que como el fluido es incompresible, el fluido se comporta como si fuera un medio sólido, ¿sí? O sea, una respuesta en la entrada
da una respuesta en la salida inmediata. O sea, no es que yo accione acá y a los 2-3 segundos voy a tener una respuesta. Es inmediato, porque como es un medio incompresible, por mínimo que una mínima fuerza acá, un mínimo movimiento, va a generar inmediatamente o de la misma forma un movimiento de salida. En un sistema neumático no es necesariamente. ¿Por qué? Porque tiene que haber una compresión. Entonces el fluido se comprime, se va adaptando, entonces la respuesta puede ser un poco tardía. Entonces en el sistema en el ejemplo que poníamos, que tengan una carga ya, cuando yo empiezo a ejercer una fuerza en este pistón de entrada, estoy comprimiendo el fluido trata de fluir, ¿sí? Pero no tiene hacia dónde. ¿Qué tendría que suceder para que haya un flujo? Una fuerza tal que sea capaz de elevar la carga. Pero entonces a medida que yo voy haciendo una fuerza, se va generando la presión, ¿sí? Se va presurizando el fluido y la presión es la misma por el principio de Pascal en cualquier punto del... Perdón, una pregunta. ¿Y qué sucedería si el cilindro de la derecha tuviera un área más grande? Muy bien, muy bien la pregunta. Entonces supongamos que sea el doble. Que siempre sea el doble. La presión de allá es el doble de la de acá. Entonces la fuerza aquí, la fuerza se multiplicaría aquí. Hablemos de la presión inicialmente. La presión es, ¿cómo sería acá? No, pongámosle unos 1000 kilos, por decir algo, se Sí. presiona ahí. Pero en el 1000 kilos de tensión. no, de peso, De carga. de carga. Allá. Sí, de carga. Listo. Entonces allá vamos a levantar 1000 kilos. 1000 kilos allá. Y tenemos allá un cilindro con el doble de área Exacto. de este. ¿Sí? ¿Qué tendría que... ¿Cuál tendría que ser la fuerza, la carga, para ser capaz de vencer? Podría ser la mitad. 3.500 kilos. Eso, la mitad o menos. No, Sí. no, ¿Hay que ponerle más? no, porque la ley No, de porque es que, a ver, porque es que ahí es donde está la fuerza de los fluidos, ¿cierto? Si yo tengo 1000 kilos acá, pues, yo no sé esto, sino que simplemente estoy deduciendo. 1000 kilos acá en el cilindro derecho. Y yo le puedo aplicar a él 500 kilos. No, porque yo tengo un área más grande, ¿no? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, bien. El concepto es, tenemos acá una carga de 1 kilo, de 1000 kilos, una tonelada, 1000 kilos, ¿no es sí. cierto? Vamos a ejercer una fuerza acá, empezamos a ejercer una fuerza, 20 kilos, 50 kilos, si voy en 50 kilos no pasa nada. Bueno, si va pasando algo, ¿qué va pasando? La presión. Se va incrementando. Yo tengo aquí un instrumento de medida, a medida que yo voy haciendo más fuerza, ¿qué va pasando acá? El manómetro va a ir marcando más presión, o sea, la presión se va incrementando, pero esa presión todavía no va a ser suficiente para elevarla, ¿sí? Entonces yo tengo que seguir haciendo más fuerza. Vamos a poner el ejemplo, devolvamos un poquito, que las áreas son iguales, ¿sí? Entonces allá tengo una tonelada, aquí empiezo a ejercer una fuerza, 100 kilos, 200, 300, si yo ven 500, ¿qué pasa? No pasa nada, tengo una presión, pero todavía no es capaz. ¿Qué pasa cuando aplico aquí una tonelada? Entonces sí puede... Igual. Queda como una balanza. Pero apenas me pase un solo kilogramo, que me pase esa tonelada, ya tengo más... Ya lo mueve. Exacto, porque ya se pierde el equilibrio. Sí, va a cuenta la balanza. La tengo aquí 1000 kilos, un poquitico que ponga acá ya va a desbalancear y voy a ser capaz de levantarlo. En otras palabras, en un sistema, si la relación fuera 1-1, o sea, el área de entrada igual al área de salida, para levantar una tonelada tendría que haber una fuerza de una tonelada. Y ahí no hay ninguna ventaja mecánica, que es de pronto el término a donde quiere ir. Ahora, si tenemos una relación 2-1, entonces si tenemos allá una tonelada, ¿cuánta fuerza tendría que aplicar acá para poder vencer esa tonelada? 501 kilos. 2.000 kilos vale la tonelada. Más 500. Tonelada y media. Con 500 kilos obtendría el equilibrio. Con 501 kilos ya desequilibraría. Entonces, con 500 se equilibra el sistema. Uno allá, uno allá. Entonces ahí es donde tiene una ventaja mecánica. Ya vendré un poquito más en ese detalle. Pero entonces cuando entramos en esa parte de la relación, el concepto de Pascal
es que independiente de las áreas, o sea, en los dos ejemplos, ya sea que la relación sea 2-1, o la relación sea 1-1, o 10-1, la presión acá, ¿cómo es respecto a la presión allá? Igual. La presión es la misma, por el principio de Pascal, ¿sí? O sea, la presión es, o sea, un fluido confinado se somete se le ejerce una fuerza, una carga, se genera una presión que es la misma en todo el fluido y siempre se proyecta de manera perpendicular a la superficie, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Hacia dónde, o sea, si yo ejerzo una presión tan alta, o sea, además, si yo pongo aquí un tapón, ya no tengo nada, por la tengo que tengo un tapón y empiezo a hacer una fuerza y esa fuerza va subiendo, ¿qué puede llegar a suceder? Estalla la manga. Estalla. Algo falla, ¿por qué? Porque supera la capacidad de la manguera o el tapón o el cilindro, ¿sí? Y la falla siempre se va a dar de manera perpendicular a la superficie, ¿sí? O a la dirección de la fuerza, de la presión. Pero entonces la presión siempre va a ejercer en forma perpendicular a la superficie donde está confinado el fluido. El principio dice, independiente de la forma. Entonces, en un sistema hidráulico, ¿cuál es ese recipiente? Son las mangueras, las válvulas, los manifolds, o sea, todo lo que va desde la bomba hasta el actuador, todo lo que pasa, todo eso es ese recipiente que tiene el fluido, ¿sí? Aquí entonces ya con la carga se tiene que generar una fuerza suficiente para que genere una presión que supere la presión que está generando el mismo peso. Entonces ahí entra el concepto de presión y de fuerza, que son diferentes, ¿no es cierto? Acá tengo un ejemplo que nos muestra una misma fuerza, ¿bien? La misma masa, un mismo peso. Aquí estamos hablando de masa, ¿no es cierto? Pero esa masa me está generando una fuerza, que es el peso, Sí. que es la masa por la fuerza de la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Entonces, esa fuerza es la misma, pero mire que acá en este dibujo está generando una presión mucho mayor. ¿Por qué? Porque tengo un área más pequeña. Sí. Y en esta, la misma fuerza está generando una presión menor. ¿Sí? Está más distribuida la carga. Esa es Y la geometría. La geometría en sí del sistema. O sea, la fuerza que está allá, la fuerza está distribuida en un área mayor. Aquí la misma fuerza está concentrada en un solo punto. Entonces, la presión sobre ese punto es mucho mayor. Sí. Hay una relación, ¿cuál es la relación entre la presión y la fuerza? La relación entre la presión y la fuerza. Presión es que una fórmula La presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza sobre área. es fuerza Sobre área. Sí. Entonces, ¿el área acá cuánto es? Mínima. Casi cero. ¿Ah? Entonces, es un valor de carga sobre un área muy pequeña, eso da un valor muy alto de presión. De presión. Mientras que acá, esa fuerza, al tener un área más grande, me va a dar una presión más pequeña. ¿Sí? Entonces, la fuerza se ejerce sobre un área y ahí es donde se genera la presión. ¿Listo? Entonces, presión es la relación de fuerza sobre el área que se proyecta. La presión, fuerza sobre área. ¿En qué unidades se mide la presión entonces? Ahorita ya hemos mencionado. Están bares, están PSI, PSI, la fuerza. ¿Qué es bar, bares? Vale, eso. Usted que es el tampeador. Ese es un tipo de bar. Es un equivalente a 15 a 107.7. Kilonewton sobre kilogramos No, aquí es 107 PSI. PSI. Vale, es una unidad de medida Europa. Una unidad. Del sistema Una unidad. Es una unidad de medida. Es una unidad de medida de la presión, pero entonces un bar es equivalente a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de 30 bar, entonces es lo mismo que decir 30 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, estamos hablando que presión es fuerza sobre área. sobre área. Fuerza sobre área. Entonces la fuerza medida en kilogramos y el área medida en centímetro al cuadrado. Eso es bar. O área, ¿sí?
La otra medida que dijeron es cuál. PSI. ¿Qué es PSI? Libra fuerza por pulgada cuadrada. Entonces, ya el PSI es una medida americana. Inglesa. Entonces, la fuerza en libras y el área en pulgadas al cuadrado. Entonces, PSI es libras sobre Pulgada cuadrada. al cuadrado. ¿Qué otras medidas de presión hay? Pascales. El pascal. El pascal es la medida del sistema internacional. Entonces, un pascal es ¿qué? Según las medidas del sistema internacional. O sea, es fuerza sobre área. ¿Cuál es la unidad de fuerza en el sistema internacional? Kilogramo. Perdón. El newton. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. Y la unidad de medida, la unidad de área en el sistema internacional es Metro cuadrado. metro cuadrado. O sea que un pascal Es un newton por metro cuadrado. Sí. Ahí está el ejemplo tal como lo están poniendo ustedes ahorita, ¿sí? Con una tonelada. Tengo un vehículo de una tonelada. Genera ese peso, esa carga sobre el fluido va a generar una presión. Si el área de ese cilindro son 10 centímetros al cuadrado, ¿cuál sería la presión que se está generando acá entonces? ¿100 qué? Sí, 100 kilogramos por centímetro cuadrado, 100 bar. ¿Están de acuerdo? La presión, fuerza sobre área. Sí. Pues la fuerza son 1000 kilogramos y el área son 10 centímetros cuadrados. Entonces 1000 dividido 10 daría 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión acá, en cualquier punto, por el principio de Pascal. Esta es la presión que me estaría registrando este manómetro. Presión, fuerza sobre área. ¿Listo? Si el elemento de entrada, lo mismo que decíamos ahorita, tiene la misma área, 10 centímetros al cuadrado, entonces ¿cuál es la fuerza que tendría que ejercerse acá? 2.000 kilos. Con 1000 se equilibra un poco más de 1000, ya va a ser un poco más grande. 1001 ya lo elevan. Ahora viene el ejemplo como lo vemos ahorita. Entonces ya acá esta área es de 100 centímetros cuadrados y esta es de 10. ¿Cuál es la relación? 10 a 1. 10 a 1. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que necesitamos acá para levantar el Ahí vehículo? serían 100. 100 ¿100 qué? kilos. 100 kilos. ¿Y cuál va a ser la presión? 10. 10 bares. 10 bar. ¿Sí? Fuerza sobre área. 3000 dividido 100, entonces tenemos 10 bares de presión. Y la fuerza necesaria para poder levantar ahí por la relación de área sería 10 a 1, o sea que sería 100 kilogramos. 100 1. Entonces, en un sistema hidráulico se puede tener la ventaja. Entonces yo podría, si la relación no es 10 a 1 como en este, sino que fuera 100 a 1, entonces ¿cuál tendría que ser la fuerza? Mucho mayor. ¿Ven? 1. No, fuera 100, serían mucho menos. ¿Cuánto sería exactamente? 10 kilos. Con 10 kilos podría levantar 1000. Entonces eso se asemeja a cualquier ventaja mecánica. Un ejemplo que tenemos de un sistema de ventaja mecánica, un diferencial. ¿Cuánta fuerza tenemos que hacer con un diferencial para levantar un motor? Mínima. Pero sí, porque va la relación de diámetros. Con la relación. Entonces juegan lo mismo. Allá la relación la hacen por las poleas. Diámetros de los piñones y número de dientes. Eso. Acá la relación se da por área. Área de entrada, área de salida. ¿Sí? Pero básicamente es lo mismo. O es el mismo fenómeno. Pero entonces hay un tema que es la conservación de la energía. ¿Sí? Lo que llama eso, la energía de entrada debe ser la misma energía de salida. Entonces, acá tenemos una relación, en el ejemplo tenemos una relación de 2 a 1. ¿Sí? Entonces la fuerza, yo con la mitad de la... O sea, para levantar un peso, una relación 2 a 1, solo con la mitad puedo vencerla. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el desplazamiento de este sistema respecto al desplazamiento de entrada? El doble es el doble de allá con respecto a... O sea, Pero lo que estoy ganando, Ajá. lo que estoy ganando acá en fuerza
Lo está aumentando en El desplazamiento. desplazamiento. ¿Para qué? Para que el trabajo sea el mismo. O sea, el trabajo es fuerza por distancia. ¿Sí? Entonces, si acá me desplazo 10 centímetros, ¿cuánto se va a desplazar allá? 5. 5, si la relación es 10, Sí, 2 a 1. es 2 a 1. Si fuera 10 a 1, entonces aquí me desplazo 10 centímetros, allá se va a desplazar 1. Y es lo que es un diferencial. O sea, para uno levantar un metro, un diferencial, ¿cuánto recorrido tiene que hacer la cadena? Sí. Entonces, ahí es donde tiene la ventaja mecánica del sistema. Entonces, ese es el concepto y así, digamos que es el primer sistema hidráulico creado. Como les decía ahorita, los primeros sistemas fueron con agua, ya fueron mejorando el tema de los fluidos. Pero el concepto básicamente lo que aprovecha es la característica del fluido, sus propiedades de incompresibilidad para generar un empuje y transmitir una fuerza. Proyectada, o sea, normalmente lo que se hace es que se proyecta. Se tiene un área de entrada pequeña, se proyecta un área grande, entonces se multiplica el efecto de la fuerza en el sistema. Este elemento de entrada, entonces lo llamamos bomba, o sea, es un actuador que es el que está tomando la energía, que en este caso, ¿qué tipo de energía es? Energía manual de la persona que lo está accionando. Esa energía la está convirtiendo en esta energía hidráulica mediante el empuje, ¿sí? Y con una fuerza relativamente pequeña acá puedo realizar una fuerza grande en la salida. Entonces normalmente en un sistema de estos pues ya tenemos otra serie de componentes. Tenemos un recipiente, normalmente todo el sistema hidráulico debe haber un recipiente, el tanque, y tenemos unas válvulas, unos cheques, ¿sí? Que lo llamamos de admisión o de descarga. ¿Qué pasa si no tenemos eso? Usted mire que ante el movimiento, cuando Se va tanque y yo hago el movimiento de bajar, empujar, levanto la carga, pero si yo devuelvo, pues la misma carga también me va a devolver el peso. Entonces tiene que haber un elemento que me sostenga, y ahí es donde trabaja el cheque. Entonces cuando yo bajo,